Sin duda, es un día importante para nuestros 6 alumnos que gradúan hoy. Alberto Jesús Rodríguez Chilero, Aldin Rodrigo Balquín, Ernesto Pérez Benito, Felipe André Gómez Araujo, Joel Joaquín da Silva Figueras, Luis Arturo Vallejo Barona. También hoy será importante para sus seres queridos que están presentes aquí y otros que están lejos, como nuestros alumnos internacionales, pero estoy seguro que ellos seguramente nos acompañan este día. Para el alumno, la graduación supone cumplir el sueño de muchos años. A unos, la primera carrera y a otros, la segunda. Alberto creo que y Ernesto también. Pero en ambos casos son etapas a cumplir y dar pasos firmes en el propio proyecto personal de vida y siempre un paso adelante. Los profesores y los colaboradores, y en particular la dirección del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid, nos alegramos de ser parte de este proyecto de vida de los alumnos. Una responsabilidad que sentimos compartir con sus padres y los formadores que dedican tanto empeño en esta tarea. En este ámbito nos toca particularmente garantizar la calidad de su formación filosófico-teológica como educadores de la religión católica y representantes de la Iglesia, tanto en Valladolid como en otras partes del mundo. Unidos a esto son las noticias de nuestros antiguos alumnos que llegan de diferentes países y nos llenan de alegría. Algunos misioneros, otros estudiantes de especialidades, otros dirigentes y colaboradores en varios campos de vida de la iglesia local, profesores de religión, etc. En fin, esta tarea en que estamos todos entretejidos es un empeño de amor para la fe cristiana en su raíz principal, pero también una contribución significativa para la cultura en general y a la sociedad nuestra, que es de Valladolid, pero siempre con una mirada universal, tal y como testifican nuestro alumnado internacional. Pues bienvenido a todos para esta ceremonia y ahora en la siguiente acto tenemos las palabras de nuestro alumno representante de los alumnos que gradúan, don Alberto Jesús. Querido don Luis, padre Fernando, amigos todos y, cómo no, en especial a mis compañeros que se gradúan conmigo. Hoy es un día en el cual se da en el corazón nuestro, yo creo que una situación paradójica. Por un lado, nos invade la pena, el recuerdo, la nostalgia quizás, y por el otro, nos invade la alegría, nos invade el entusiasmo, las expectativas. Lo primero quizás se explique porque han sido muchos los momentos, las clases, las personas que hemos compartido juntos, momentos buenos, momentos malos, pero yo creo que se sobrepujan con mucho hoy los malos con los buenos que ha habido. Es un recuerdo de gratitud. Lo segundo, porque si bien acabamos una etapa, quizás para algunos ya hayan sido sus últimas clases, pues hemos hecho lo que Dios ha pedido de nosotros. Yo creo que el Señor nos eligió para que estudiásemos esto y que con ello hiciéramos algo. Aún no sabemos qué, pero algo. Por eso mismo nos graduamos de teología. Ahora nos impondrán unas becas que no dejan de ser un trozo de tela. Así que yo os invitaría a que lo viviéramos de una manera sobrenatural. Mientras que las manos humanas nos pongan la beca, a la vez el Señor, desde lo alto, nos regalará un talento.
Un talento que ya nos lo dijo el propio Cristo en la parábola, que podemos hacer con él dos cosas. Podemos, por un lado, esconderlo, dejarlo enterrado, no dar fruto con él. ¿Qué implicaría esto? Pues que hayamos acabado teología como hemos hecho un trámite. Bueno, es necesario porque me lo manda el superior o no tengo otra cosa que hacer, estudio teología. Sería enterrar el talento, no poner luz donde hoy en día hay tanta tiniebla, dejar incertidumbres donde podríamos poner verdad. Y eso es lo que nos invita al mundo, porque la situación de hoy, como sabemos, clama evangelización y por muchas cosas nos cuesta hacerlo. Pero está la otra respuesta. Capítulo 28 de San Mateo. Id pues, y haced discípulos por todas las naciones, predicando el Evangelio y bautizando. Y esto es lo que nos llama el Señor. Cada uno, hoy de hecho tenemos una representación de laicado, vida consagrada y, si Dios quiere, vida secular de sacerdotes. Cada uno de los tres órdenes llamados a su misión particular, pero que siempre va unida a la misión del Señor. Y es una misión que, por nuestras propias fuerzas, de seguro no podríamos hacer, porque nosotros somos poco. Pero está el Señor con nosotros. Termina la perícopa diciendo: estaré con vosotros hasta el final de los días, hasta el último de los días. ¿Y cómo está con nosotros el Señor? A través de su Iglesia, a través de una larga cadena de cristianos que nos han precedido y que, si Dios quiere, a partir de hoy, cuando nos lancen al mundo, formaremos el último eslabón, muy pequeñito en comparación a otros, pero formaremos el último eslabón que, unidos todos, conducen a Cristo. Eso es, en el fondo, la santa tradición, todos los padres en la fe que nos han precedido. Recuerdo siempre con gran cariño el ejemplo que muchos profesores nos han puesto, de el día de mañana, imaginad que en catequesis o en la parroquia os acerca un joven y os dice: padre, yo es que quiero mucho a Dios y a Jesús, pero la Iglesia no me gusta. Y entonces nos saldrá seguro a todos la frase de San Cipriano: pero hijo mío, ¿cómo puedes amar a tu padre sin amar a tu madre? Y he ahí el sentido de la tradición. No es simplemente un corpus de doctrinas, no es simplemente unos textos que nos hemos estudiado de memoria para repetir en el examen, sino que es la expresión de la fe viva de tantísimos santos que nos han precedido. Cada libro, cada autor que hemos estudiado, a lo mejor hemos dicho: pero bueno, esto, ¿para qué hoy en día? Si ya está superado, es un señor de hace 1500 años, se han dicho cosas mejores. Cada una de las ideas que han propuesto han sido expresión de una fe personal que ellos han vivido y han querido transmitir. Es un tesoro precioso. Y a esa cadena estamos todos ahora estrechamente unidos. Por eso no estamos solos. Estamos a espaldas de unos enormes gigantes en la fe. Nosotros, si Dios quiere, aportaremos nuestro pequeño granito. Y cómo no terminar en la casa de San Agustín haciendo una cita de San Agustín. Sería cuanto menos pecado no hacerlo, ¿no? Mientras estaba preparando estas pequeñas palabras, pues cogí el libro de las Confesiones de San Agustín. Es un libro que siempre me ha gustado mucho. Y reparó en mí una frase que creo que puede ser máxima para nuestro comienzo en lo que es la vida ya de predicación activa, de vida pastoral. Dice el santo: después de haber hablado todo, solo sé una cosa, que sin Dios me va mal, dentro de mí y también fuera de mí, porque todo lo que no es riqueza de Dios es mi indigencia. Y eso es así, porque todo lo que no nos ha dado Dios, en el fondo, la cosa nuestra, lo que podemos aportar para nosotros mismos es muy poco. Por eso Dios nos asiste. De tal manera que espero que dentro de muchos años, cuando el Señor nos llame a su juicio a todos, nos pueda abrir las puertas Jesucristo y decirnos: hijo, has hablado muy bien de mí, pasa ahora a gozar del banquete que tanto has predicado. Ojalá que podamos cumplir con la misión a la que nos mande el Señor, que así sea con su gracia. Enhorabuena. El siguiente acto es la imposición de becas a los alumnos que finalizan los estudios de bachillerato en teología. Alberto Jesús Rodríguez Chillero.
Aldin Rodrigo Balkin. Ernesto Pérez Benito. Después queda un momento para sacar la foto, ¿vale? No salgáis rápido. Felipe André Gómez Araujo. Joel Joaquín da Silva Figueras. Luis Arturo Vallejo Barona. Ahora nos dirige el padre Fernando Joven, director del centro, unas palabras. Excelentísimo señor obispo, don Luis Argüello, estimados profesores y alumnos, formadores, especialmente formadores del Seminario Diocesano, de los Hermanos de la Salle, de la Orden de San Agustín, amigos y amigas todos que nos acompañáis. Mi felicitación, en primer lugar, a los 6 alumnos que os graduáis hoy en este centro teológico, una vez que habéis concluido vuestros estudios filosóficos y teológicos. Aunque todavía os quede por realizar el examen de grado de bachillerato en teología, las enseñanzas regladas en el currículum, pues las habéis finalizado. Habéis terminado la carrera, pero no de estudiar. Antes decía la última clase, pero que no sea el último día de estudio. Y no lo digo porque aún os falte el examen final, sino porque para todo aquel que finaliza el estudio de la teología, ese mismo estudio debe llevarle a una continua actualización. El 8 de diciembre de 2017, el Papa Francisco firmaba la nueva Constitución Apostólica Veritatis Gaudium, la alegría de la verdad, sobre las universidades y facultades eclesiásticas, Constitución que regula todos los estudios universitarios eclesiásticos en la Iglesia y que sustituye a la Constitución Sapiencia Cristiana, promulgada en 1979, hace casi 40 años. Desde el punto de vista estrictamente organizativo, la nueva Constitución no cambia muchas cosas. Los grandes cambios ya los hizo la Sapiencia Cristiana. Ahora se modifican e introducen algunos temas nuevos, por ejemplo, la formación online o la adaptación a Bolonia en virtud de los acuerdos firmados por la Santa Sede, por citar 2 cosas, pero en general no hay grandes modificaciones en la legislación ordinaria. Ahora bien, donde sí existe una tremenda novedad es en el espíritu que debe regir el cultivo de los estudios eclesiásticos.
El Papa Francisco ha escrito un proemio al documento que en absoluto anula el de la Sapiencia Cristiana y de hecho se conserva como apéndice, pero sí que pone el acento en una serie de aspectos que deben de guiar el espíritu de los centros y del estudio de la teología, y lo hace en concordancia con el resto de los documentos de su pontificado. Veamos algunos aspectos precisamente de este proemio al documento. El documento comienza con una referencia a San Agustín. La primera nota es de San Agustín y las primeras palabras que dicen así: la alegría de la verdad, veritatis gaudium, manifiesta el deseo vehemente que deja inquieto el corazón del hombre hasta que encuentre, habite y comparta con todos la luz de Dios. La referencia directa que señala es el libro 10 de las Confesiones, el capítulo 23, donde Agustín relaciona felicidad y verdad. La vida feliz es gozo de la verdad, porque este gozo de ti, que eres la verdad, oh Dios, todos desean esta vida feliz, todos quieren esta vida, la sola feliz, todos quieren el gozo de la verdad. Su santidad, al igual que en otros documentos, Evangelii Gaudium, Gaudete et Exsultate, Amoris Laetitia, comienza con la afirmación de la alegría del Evangelio, la alegría de la verdad. Esto ya de por sí marca un pórtico al documento con un carácter vitalista y optimista. Ahora bien, continúa el documento en su primer número del proemio. Jesús, dice así el Santo Padre, Jesús impulsa a la Iglesia para que en su misión testimonie y anuncie siempre esta alegría con renovado entusiasmo. El pueblo de Dios peregrina a lo largo de los senderos de la historia acompañado con sinceridad y solidaridad de los hombres y mujeres de todos los pueblos y de todas las culturas para iluminar con la luz del Evangelio el camino de la humanidad hacia la nueva civilización del amor. El vasto y multiforme sistema de los estudios eclesiásticos ha florecido a lo largo de los siglos gracias a la sabiduría del pueblo de Dios, que el Espíritu Santo guía a través del diálogo y discernimiento de los signos de los tiempos y de las diferentes expresiones culturales. Dicho sistema de estudios eclesiásticos está unido estrechamente a la misión evangelizadora de la Iglesia. Más aún, brota de su misma identidad que está consagrada totalmente a promover el crecimiento auténtico e integral de la familia humana hasta su plenitud definitiva en Dios. Este texto, ya a los inicios, se manifiesta pues la raíz de la cuestión. El sistema de estudios eclesiásticos está unido estrechamente a la evangelización. Brota de la identidad evangelizadora de la Iglesia. En otras palabras, ¿para qué se estudia la teología y los estudios eclesiásticos en general? Se estudia para evangelizar. Sigamos con el último párrafo del número 1 del proemio. Dice el Santo Padre: es un momento oportuno para impulsar con ponderada y profética determinación a todos los niveles un relanzamiento de los estudios eclesiásticos en el contexto de la nueva etapa de la misión de la Iglesia, caracterizada por el testimonio de la alegría que brota del encuentro con Jesús y del anuncio de su Evangelio, como propuse programáticamente a todo el pueblo de Dios en la Evangelii Gaudium. Me permito subrayar algunas palabras usadas en el texto. Impulsar con ponderada y profética determinación. Relanzamiento de los estudios eclesiásticos. Nueva etapa de la misión de la Iglesia. Evangelii Gaudium. Este documento, Veritatis Gaudium, en gran medida es el complemento de adaptación y aplicación de la Evangelii Gaudium en relación a lo que diríamos en términos generales es el mundo intelectual de la Iglesia. Bien, pasemos al número 2 del proemio. Un proemio que tiene 6 números, son 10 páginas escasas. El número 2 cita las aportaciones de los documentos del magisterio desde la Sapiencia Cristiana hasta ahora en relación con el cultivo de los estudios eclesiásticos. No me detengo en él,
aunque también tiene algo novedoso, y es que no solo cita aquellos textos con una referencia, digamos, más directa, la Fides et Ratio, pongamos por caso, sino que hace intervenir todos los documentos más pastorales, de la labor in exercens a la caritas in veritate, es decir, los documentos también, digamos, de un sentido más apostólico, misional, del magisterio de la Iglesia. Pasemos al número 3. Ha llegado el momento, dice el Santo Padre, en que los estudios eclesiásticos reciban esta renovación sabia y valiente que se requiere para una transformación misionera de una Iglesia en salida, desde ese rico patrimonio de profundización y orientación que ha sido confrontado y enriquecido sobre el terreno del esfuerzo perseverante de la mediación cultural y social del Evangelio, que ha sido realizado a su vez por el pueblo de Dios en los distintos continentes y en diálogo con las diversas culturas. Subrayo 3 expresiones: renovación sabia y valiente. ¿Para qué? Transformación misionera de una Iglesia en salida. Mediación cultural y social del Evangelio. Diálogo con las otras culturas, con las diversas culturas. Sigue el texto. En efecto, la tarea urgente en nuestro tiempo consiste en que todo el pueblo de Dios se prepare a emprender con espíritu una nueva etapa de evangelización. Esto requiere un proceso decidido de discernimiento, purificación y reforma, y dentro de ese proceso, la renovación adecuada del sistema de los estudios eclesiásticos está llamada a jugar un papel estratégico. Dice el Santo Padre, papel estratégico de los estudios en relación para una nueva etapa en la evangelización. Y continúa. De hecho, estos estudios no deben solo ofrecer lugares e itinerarios para la formación cualificada de los presbíteros, de las personas consagradas y de los laicos comprometidos, sino que constituyen una especie de laboratorio cultural providencial en el que la Iglesia se ejercita en la interpretación transformadora de la realidad que brota del acontecimiento de Jesucristo y que se alimenta de los dones de sabiduría y de ciencia con los que el Espíritu Santo enriquece en diversas formas a todo el pueblo de Dios, desde el sensus fidei fidelium hasta el magisterio de los pastores, desde el carisma de los profetas hasta el de los doctores y teólogos. Santo Padre nos está diciendo que los estudios son el laboratorio cultural providencial, una búsqueda de interpretación que sean capaces de transformar la realidad. Se requieren todos los dones del Espíritu y que actúa en todas sus formas: sensus fidei, magisterio, profetas, doctores, teólogos, todos los carismas al servicio de un único objetivo: el servicio a la misión, el anuncio del Evangelio. Y sigue el número 3. Esta enorme e impostergable tarea requiere en el ámbito cultural de la formación académica y de la investigación científica el compromiso generoso y convergente que lleve hacia un cambio radical de paradigma. Más aún, me atrevo a decir, dice el Santo Padre, hacia una valiente revolución cultural. En este empeño, la Red Mundial de las Universidades y Facultades Eclesiásticas está llamada a llevar la aportación decisiva de la levadura, de la sal y de la luz del Evangelio de Jesucristo y de la tradición viva de la Iglesia, que está siempre abierta a nuevos escenarios y nuevas propuestas. Decía el Santo Padre, cambio radical de paradigma, valiente revolución cultural. Como ven, son expresiones que no necesitan comentario. Apertura a nuevos escenarios y nuevas propuestas. En el párrafo final de este número 3 del proemio, que es el número que constituye la clave para interpretar todo el documento, añade: cada día es más evidente la necesidad
de una auténtica hermenéutica evangélica para comprender mejor la vida, el mundo, los hombres. No de una síntesis, sino de una atmósfera espiritual de búsqueda y certeza basada en las verdades de la razón y de fe. Bien, el siguiente número, el 4, plantea la cuestión de cuáles deben ser los criterios fundamentales con vistas a una renovación y a un relanzamiento de la aportación de los estudios eclesiásticos a una iglesia en salida misionera. Así indica al principio. Y nos dice el Santo Padre, podemos enunciar aquí al menos 4, siguiendo la enseñanza del Vaticano II y la experiencia que la Iglesia ha adquirido en estos decenios de aprendizaje, escuchando al Espíritu Santo y las necesidades más profundas y los interrogantes más agudos de la familia humana. A continuación vienen los 4 criterios. Dice así: en primer lugar, el criterio prioritario y permanente es la contemplación y la introducción espiritual, intelectual y existencial en el corazón del querigma, es decir, la siempre nueva y fascinante buena noticia del Evangelio de Jesús. Primer criterio que nos está diciendo el Santo Padre: los estudios eclesiásticos han de posibilitar la contemplación y la introducción espiritual, intelectual y existencial en el querigma cristiano. B, segundo criterio. Dice así: un segundo criterio inspirador que está íntimamente relacionado con el anterior y que es fruto de ese, es el diálogo a todos los niveles. No como una mera actitud táctica, sino como una exigencia intrínseca para experimentar la alegría de la verdad y para profundizar su significado y sus implicaciones prácticas. El Evangelio y la doctrina de la Iglesia están llamados hoy a promover una verdadera cultura del encuentro, en una sinergia generosa y abierta hacia todas las instancias positivas que hacen crecer la conciencia humana universal. Es más, una cultura, podríamos afirmar, continúa diciendo el Santo Padre, del encuentro entre todas las culturas auténticas y vitales, gracias al intercambio recíproco de sus propios dones en el espacio de luz que ha sido abierto por el amor de Dios para todas sus criaturas. Son citas largas, pero creo que merece la pena escucharlas. Este segundo criterio, pues, es claro, el diálogo a todos los niveles con la cultura. Exigencia intrínseca, una cultura de encuentro. Y dice así el Santo Padre, continúa explicitando esto. De esto deriva que se revise desde esta óptica y desde este espíritu la conveniencia necesaria y urgente de la composición y la metodología dinámica del currículo de estudios que ha sido propuesto por el sistema de estudios eclesiásticos, en su fundamento teológico, en sus principios inspiradores y en sus diversos niveles de articulación. Esta conveniencia se concreta en un compromiso exigente, pero altamente productivo: repensar y actualizar la intencionalidad y la organización de las disciplinas y las enseñanzas impartidas en los estudios eclesiásticos, con esta lógica concreta y según esta intencionalidad específica. Hoy, en efecto, se impone una evangelización que ilumine los nuevos modos de relación con Dios, con los otros y con el espacio, y que suscite los valores fundamentales. Es necesario llegar allí donde se gestan los nuevos relatos y paradigmas. Y utiliza una expresión que acuñó Benedicto XVI, al quien cita. Como subrayó el Papa Benedicto XVI, la verdad es logos que crea diálogos y, por tanto, comunicación y comunión. Segundo criterio, pues, el diálogo con el mundo. El logos cristiano tiene que entrar en diálogo.
En tercer lugar, el tercer criterio fundamental que quiere recordar, dice así el Santo Padre: la inter y transdisciplinariedad ejercidas con sabiduría y creatividad a la luz de la revelación. El principio vital e intelectual de la unidad del saber en la diversidad y en el respeto de sus expresiones múltiples, conexas y convergentes, es lo que califica la propuesta académica, formativa y de investigación del sistema de estudios eclesiásticos, ya sea en cuanto al contenido como en el método. Finalmente, añade un cuarto y último criterio, en el cual se refiere a la necesidad urgente de crear redes entre las distintas instituciones que en cualquier parte del mundo cultiven y promuevan los estudios eclesiásticos y activar las oportunas sinergias con las instituciones académicas de los distintos países y con las que se inspiran en las diferentes tradiciones culturales y religiosas. Termina este número 4 señalando el Santo Padre lo siguiente: no hay duda de que la teología debe estar enraizada y basada en la Sagrada Escritura y en la tradición viva, pero precisamente por eso debe acompañar simultáneamente los procesos culturales y sociales, de modo particular las transiciones difíciles. Es más, en este tiempo la teología también debe hacerse cargo de los conflictos, no solo de los que experimentamos dentro de la Iglesia, sino también de los que afectan a todo el mundo. Con estas palabras termina el número 4 del proemio. Y el número 5 continúa insistiendo en el relanzamiento de los estudios eclesiásticos. Al relanzar los estudios eclesiásticos, dice el Santo Padre, se advierte la viva necesidad de dar un nuevo impulso a la investigación científica llevada a cabo en nuestras universidades y facultades eclesiásticas. Encomiendo entonces, en primer lugar, a las universidades, facultades e institutos eclesiásticos la misión de desarrollar en su labor de investigación esa original apologética que indiqué en la Evangelii Gaudium, para que ellas ayuden a crear las disposiciones para que el Evangelio sea escuchado por todos. Y, finalmente, señala: así, los estudios eclesiásticos serán capaces de dar su contribución específica e insustituible, inspiradora y orientadora, y podrán dilucidar y expresar su tarea de modo nuevo, interpelante y real. Siempre ha sido así, siempre será así. La teología y la cultura de inspiración cristiana han estado a la altura de su misión cuando han sabido vivir con riesgo y fidelidad en la frontera. Finalmente, en el número 6, última cita: esto que hoy emerge ante nuestros ojos es un gran desafío cultural, espiritual y educativo, que supondrá largos procesos de regeneración, también para las universidades y facultades eclesiásticas. Bien, podría seguir indicando otros párrafos. Como ven, estas 10 páginas de las que he citado algunos textos demandan un espíritu de cambio en los estudios teológicos, y no solo en el propio ámbito académico, sino en todo el cultivo del saber que se ejerce en todos los ámbitos de la Iglesia. A mi modesto modo de entender, estas palabras responden a un problema del que ya era perfectamente consciente Benedicto XVI y al que el Papa Francisco invita a enfrentarse con todo el realismo. Veamos, somos Iglesia. Misión de la Iglesia es el anuncio del Evangelio, vivir y proclamar el querigma cristiano. Y, por muchos esfuerzos que se hacen, las sociedades occidentales cada vez se encuentran más secularizadas, las iglesias más vacías, más envejecidas. Grandes sectores de las sociedades occidentales, de las clases medias occidentales, no me refiero solo a élites intelectuales, valoran el cristianismo, se reconocen herederas de una cultura y civilización cristiana
Y en líneas generales también reconocen y aprecian la labor de la Iglesia en la sociedad, la labor de sus instituciones y personas en favor de los necesitados y de los afligidos por cualquier motivo. En España quizá tengamos una visión algo distorsionada de esto por nuestra muy peculiar historia anticlerical, pero quizá en esto somos una excepción respecto a la realidad francesa, alemana, italiana y de otros países europeos. La secularización europea, por llamarla de algún modo, en líneas generales, es respetuosa con el cristianismo. Hay casos que no. Bueno, baste citar pues, el movimiento del hoy llamado ateísmo científico, que considera dañino al cristianismo y a toda religión. Pero no es esa la opinión mayoritaria en mi modo de ver. Ahora bien, la cuestión es que el testimonio de vida real, de compromiso cristiano, no está dando, en cambio, un cambio de tendencia en la sociedad, ni está obteniendo grandes resultados a la hora de enfrentarse a la secularización en general y a programas ideológicos con perspectivas muy distintas y distantes de la propuesta cristiana, y que surgen por doquier en respuesta a situaciones e inquietudes que se encuentran en los hombres y mujeres contemporáneos. Y es que para gran parte de la sociedad actual, dicho en dos palabras, el cristianismo no es más que un cuento de hadas. Un precioso cuento de hadas, eso sí, que ha construido la civilización que tenemos y que mueve a individuos y grupos a realizar admirables acciones en favor de los demás. Pero no deja de ser un hermoso cuento de hadas. En el fondo, lo que nos está diciendo el Papa es que hay que hacer teología fundamental. No lo digo por echar agua a mi molino y que este pues, es un centro donde la especialidad teológica de segundo ciclo es la licenciatura en teología fundamental. Hay que hacer teología fundamental en el sentido profundo de la expresión. Exponer la credibilidad del cristianismo, la plausibilidad de la fe cristiana. Es decir, que la fe cristiana no es indigna de una razón de hombres y mujeres del siglo XXI y que puede dar respuesta a los interrogantes de hombres y mujeres que se encuentran a nuestro lado en nuestra sociedad. Mirad especialmente vosotros que acabáis. Este es un centro de la Orden de San Agustín. Algunos sois agustino, otros no. Es igual, todos conocéis, antes lo ha citado, la figura de San Agustín. Al menos deberíais, después de tantos años aquí. No olvidéis nunca que el 8 viene detrás del 7. Es decir, el libro 8 de las Confesiones lo escribió San Agustín gracias a que antes tuvo que escribir el 7. Si no, quizá nunca hubiera llegado al 8. Al final del libro 8 nos narra San Agustín su conversión. El huerto, la voz, toma y lee, abre la Sagrada Escritura, cambia definitivamente su vida. San Agustín llevaba oyendo el querigma cristiano desde que nació y llevaba viendo un testimonio de vida cristiana desde que nació. 30 años con su madre Santa Mónica. Difícilmente puede encontrar alguien en su vida mayor ejemplo de santidad cristiana día a día. Sin embargo, desde que San Agustín comenzó a pensar y plantearse la vida en su juventud, siempre consideró por uno u otro motivo el cristianismo como algo que no era suficientemente digno a la razón contextualizada en su época, claro está. La fe no era más que el cuento de su madre. Solo cuando San Agustín descubrió que la fe no era indigna de la razón, es más, que daba respuesta real, intelectual, a los planteamientos racionales más sofisticados de su época, y de eso nos habla en el libro 7, y para ello tuvo que encontrarse con lo mejor de la razón de su época, y cristianos que le hicieron ver que el cristianismo era compatible con esa razón. Había estos cristianos que hacían un ingente esfuerzo intelectual por compatibilizar la fe y lo mejor del pensamiento de la época. Solo entonces quedó desbrozado el camino, todo esto nos habla en el libro 7, para poder llegar, después de muchos otros avatares, al final del libro 8. Aún tuvieron, ya digo, que pasar muchas cosas,
pero ese firewall, ese cortafuegos que le impedía desembocar en la conversión, se había abierto. ¿Podía haberse saltado del libro 6 al 8? Sin duda. ¿Quién duda de la fuerza del Espíritu? Querigma y testimonio desembocan en la fe. En muchos casos es así, pero en otros, como en San Agustín, no ocurre así. Y me atrevería a decir que en la mayoría, porque a fin de cuentas por algo se pone a San Agustín como paradigma de lo que es la búsqueda humana de Dios. San Agustín tuvo que llegar él a darse cuenta de que el cristianismo no es indigno de la razón. Claro, en este caso, que era la razón de su época, de su cultura, de su mundo, del siglo IV. La fe cristiana era algo plausible, no desmerecía la razón humana, aunque la razón humana no pudiera demostrar la fe cristiana. Hoy existe en nuestros contemporáneos un gigantesco firewall que está cortando la llegada de la fe. Hay que convencer que el cristianismo no es un virus para algunos. A la mayoría lo que hay que hacerles ver es que el cristianismo no es un spam desechable, que no merece la pena tomar en consideración. La fe cristiana no es un precioso cuento de hadas, no es spam descartable. Y mientras no nos esforcemos en abrir ese cortafuegos con nuestra razón, transmitiendo la fe con la fuerza de la razón, digo que mientras no nos esforcemos en abrir ese cortafuegos que se ha levantado en los últimos 50 años, precisamente los de mayor progreso científico y bienestar material en nuestras sociedades, no hay manera de avanzar. Debemos hacer que el logos cristiano pase a través de ese cortafuegos. No otra cosa significa el diálogo con la cultura contemporánea. No dejéis de estudiar, no dejéis de pensar y no os canséis de llevar el Evangelio allí donde estéis y de intentar dar respuesta a los interrogantes de las personas con las que os encontréis. Y no temáis usar la razón con toda su fuerza. No quiero finalizar ya sin expresar mi agradecimiento a todo el claustro de profesores por su esfuerzo en la docencia e investigación a lo largo del año. A los alumnos también, claro está, y a todas las personas e instituciones, a la Archidiócesis de Valladolid, representada especialmente en este momento por su obispo auxiliar, don Luis, a todas las personas e instituciones que hacen posible la realidad de este centro de estudios de la Orden de San Agustín. El 7 de diciembre pasado, la Congregación para la Educación Católica renovó la agregación del centro a la Facultad de Teología de Burgos, facultad a la que expreso también mi agradecimiento por su dedicación hacia nosotros. Renovó, ya digo, la congregación nuestra agregación por otro periodo de 5 años. Ojalá que este segundo periodo nos permita crecer en todos los aspectos que deben distinguir a un centro universitario de la Iglesia: docencia, investigación y divulgación de la teología y del pensamiento cristiano. Que San Agustín y Santo Tomás de Villanueva nos acompañen, se acompañen a vosotros. Nada más, os reitero mi felicitación a los 6, que el Señor os bendiga. Muchas gracias a todos. Ahora escuchemos las palabras del nuestro excelentísimo señor don Luis Argüello, obispo auxiliar de Valladolid. Los títulos no dan ciencia, pero la suponen, dice un dicho de nuestra tierra. A vosotros hoy con la beca y el diploma se os concede de manera anticipada, porque ya nos ha recordado Fernando que faltan los exámenes, un grado, un título. El papel, la beca, no dan la ciencia, pero la suponen. Suponen que vosotros habéis estudiado
la palabra de Dios, que habéis acogido la tradición de la Iglesia y reflexionado sobre el depósito de nuestra fe, que os habéis adentrado en el misterio de la liturgia y que habéis comprendido también la propuesta moral que surge de una comprensión del hombre a imagen de Jesús y de la Trinidad Santa. Una propuesta de vida nueva y buena, tanto en la llamada moral personal como en la moral social. Os habéis adentrado también en la historia y en destrezas de comunicación pastoral y educativa. Habéis comprendido también la necesidad de que el pueblo santo de Dios, para organizarse, se dote de unas normas, de unos cánones. Y todo ello para vivir algo tan apasionante como lo que el padre Fernando nos acaba de decir, subrayando aspectos del proemio del Papa Francisco y haciendo una glosa personal espléndida, ¿no?, que yo creo que para todos nosotros ha sonado como un desafío. Y que vosotros ahora, en la diversa misión que en el seno de la Iglesia viváis, como Alberto nos recordaba al principio, siendo una parábola de lo que es la Iglesia, en la vocación laical que representa al pueblo santo de Dios, Iglesia en el mundo, la vida de especial consagración, el ministerio ordenado, es decir, el dibujo entero, ¿no?, de la Santa Iglesia. Pues cómo vivir estos encuentros y este diálogo a los que el Papa nos convoca de manera renovada entre la razón y la fe, entre la antropología y la cristología, entre la naturaleza y la gracia, entre las culturas y la liturgia, entre la Iglesia y la sociedad, entre la escatología y la historia. Un coloquio apasionante en esta época misionera que tenemos la suerte de vivir. Así que, amigos, es verdad, ni el diploma ni la beca dan la ciencia, pero la suponen. Y nosotros, que agradecemos al Centro Teológico Agustiniano lo que realiza en nuestra diócesis, lo que ha supuesto para vosotros en estos cursos que habéis vivido aquí, estamos seguros de que esa suposición es acertada y que tenéis los instrumentos necesarios y la base adquirida en estas aulas para seguir reflexionando. Os aseguro que la comunicación de la palabra, el diálogo para razonar la fe, los coloquios tenidos en la escucha personal o colectiva de tanta gente desafían lo que habéis estudiado. Y si sois honrados, os provocará a seguir estudiando, como ya repetidas veces se os ha dicho esta tarde. Un estudio en el que seguramente rostros de personas, acontecimientos históricos, situaciones de la vida social supondrán una motivación añadida para este momento en el que la teología fundamental y todo lo que va adornando esta reflexión fundante pueda ofrecernos. Así que de nuevo mi enhorabuena y mi agradecimiento en nombre de la Iglesia que peregrina en Valladolid a el Estudio Teológico Agustiniano por la labor realizada de la que vosotros 6, sois un testimonio para todos en esta tarde. Enhorabuena, gracias y que el Señor nos bendiga a todos. Bendito sea.